en el mero día de la Revolución Mexicana, el presidente López Obrador, y miren, tampoco es como que no nos lo imagináramos, sabíamos que esto iba a pasar. ¿Por qué? Porque yo nunca me imaginé a estas empresas que tienen la concesión de los ferrocarriles en México decir, claro, presidente, vamos a dar nuestras vías y priorizar a los trenes de pasajeros. Era un sueño dorado pensar que esto pudiera pasar y la ruta evidentemente era decretazo. Entonces, tal cual ocurrió. El presidente anunció en su discurso por la Revolución Mexicana de este 20 de noviembre de 2023 que sí, ya publicó el decreto para priorizar y recuperar los trenes de pasajeros. Yo no sé si estaban de vacaciones las empresas, Grupo México, no sé si se los agarraron así como de, no sé, pero pues esperemos a ver cuáles son las reacciones de estas empresas, a ver si quizás hubo ciertos acuerdos, pero como me lo imagino, va a haber broncas. ¿Por qué no estamos hablando de una, dos o tres tramitos? No, estamos hablando de todas las vías férreas que fueron concesionadas. El presidente publica este decreto y me huele a notas de privatización. El presidente nos está expropiando. Insistimos, no se puede expropiar lo que no es propio. No, las vías no son de las empresas. Se les concesionaron, siguen siendo del Estado mexicano, o sea, de todos. Entonces, ahí está la enorme diferencia entre privatizar, expropiar o modificar un trato o un contrato o una concesión. Vamos a escuchar un poco lo que dijo el presidente en la Revolución Mexicana, porque obvio, si la revolución se hizo en ferrocarril y a caballo, era el momento de hablar sobre el decreto. No puede pasar inadvertida. Un día como hoy, un hombre honesto, Francisco I. Madero, con ideales libertarios, llamó al pueblo de México a tomar las armas para derrocar a la dictadura porfirista. En el manifiesto fechado el 20 de noviembre de 1910, hay un párrafo que aclara el porqué de ese movimiento de transformación. Se lee: México está gobernado por una tiranía que ha pretendido justificarse a sí misma con los beneficios de la paz y de la prosperidad material, pero esa paz no descansa en el derecho, sino en la fuerza. Y esa prosperidad solo beneficia a una minoría, no al pueblo ni a la nación. En efecto, el porfiriato es sinónimo de esclavitud, de opresión, de oligarquía. El gobierno nunca estuvo del lado de las comunidades, sino de los hacendados. No protegía a los obreros, sino a los patrones. Y obviamente nunca hubo ni justicia ni democracia. La revolución maderista fue verdaderamente eficaz. En solo 6 meses, a partir del 20 de noviembre de 1910, cuando se llamó al pueblo a tomar las armas, en solo 6 meses se consumó el derrocamiento de Porfirio Díaz. Hubo pérdidas de vidas humanas, 14,000 hombres muertos en el campo de la Revolución, según estimó Luis Cabrera en septiembre de 1912. Pero este saldo, por siempre lamentable, resultaría menor al que se registró
en las etapas posteriores de mucho mayor violencia. Además, el dinero utilizado en la Revolución Maderista fue relativamente poco. Desde los primeros días del triunfo, la revolución fue auditada en forma rigurosa, como ninguna otra revolución en el mundo. Costó 642,195 pesos, de los cuales 358,000 se destinaron a la compra de armas, municiones y equipos. El monto total fue reconocido por el gobierno interino, que respetando el acuerdo del 31 de mayo de 1911, se lo devolvió, se lo entregó a Gustavo A. Madero, quien procedió a devolverlo a los aportantes. La libertad se había conquistado sin muchos problemas. Los daños a las actividades productivas fueron mínimos. Se respetaron la vida y los intereses de los extranjeros. No hubo fuga de capitales, ni se debilitó la hacienda pública. Un mes después de la entrada de Francisco I. Madero a la Ciudad de México, se informa que el corte de caja practicado en la Tesorería General arroja una existencia de 63,070,000 pesos, cubiertos ya los gastos extraordinarios. Sin embargo, el arduo trabajo para desmontar al viejo régimen y cumplir con las demandas de democracia y justicia estaba aún por iniciar. Desde su entrada triunfal a la Ciudad de México, el 1 de junio de 1911, hasta su cobarde asesinato en la madrugada del 23 de febrero de 1913, el líder de la revolución y presidente de México, Francisco I. Madero, padeció de un angustioso vía crucis. El apóstol de nuestra democracia ha sido quizá el político más atacado y traicionado por hacer el bien en toda nuestra historia, al grado que José Vasconcelos llegó a decir que México no se merecía a Madero. Pero su sacrificio y el de 1 millón de mexicanos no fue en vano. Gracias a la revolución que se desató con más fuerza y profundidad, luego de su asesinato, se aprobó la Constitución de 1917, que fue sin duda la más avanzada del mundo en cuanto a justicia social. En ella se estableció el derecho de los campesinos a la tierra, la jornada laboral de 8 horas, el salario mínimo, otras importantes prestaciones laborales, la educación pública, el dominio de la nación de los bienes públicos y de los recursos naturales, así como el rescate de la riqueza petrolera que estaba en manos de extranjeros. Por eso, esta fecha es histórica y fundacional en varios sentidos. Entre otros logros de la revolución, destaca la creación
precisamente de las Fuerzas Armadas. No olvidar que el actual ejército nació al llamado del gobernador Venustiano Carranza para desconocer y combatir a Victoriano Huerta luego del golpe de Estado contra el presidente Madero. Y ese origen popular que siempre ha mantenido tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina, las hace instituciones diferentes de otras corporaciones castrenses del mundo, caracterizadas más por su elitismo y por estar ajenas a las causas populares. Por eso no debe extrañarnos que ahora, en esta nueva etapa, en esta revolución pacífica pero profunda y humanista que estamos llevando a cabo entre todos, todas y desde abajo, no debe de extrañar que nos estén ayudando tanto las Fuerzas Armadas. El general Luis Crescencio Sandoval González dio a conocer lo aportado por el ejército en bien de nuestro pueblo. Muchas obras, muchas acciones en todo el país en beneficio de los mexicanos. Otro tanto ha hecho la Secretaría de Marina. Por eso es un timbre de orgullo poder conmemorar un aniversario más de la Revolución de 1910, demostrando con hechos, decía un gran revolucionario, precisamente el general Francisco J. Mújica, hechos, no palabras. Es muy satisfactorio el poder decir al pueblo de México que tiene a su lado, como ángel de la guarda, al gobierno democrático, al ejército, a la Fuerza Aérea, a la Armada y a la Guardia Nacional, para que nuestro pueblo pueda vivir con paz y bienestar. Amigas, amigos, quiero informarles que escogimos el día de hoy, como lo mencionó el general Sandoval, y lo sabemos todos, la revolución se hizo en ferrocarril y a caballo, y tiene que ver mucho este anuncio con nuestra revolución. Me llevaría tiempo argumentarlo, pero se escogió este día, lo resumo, para publicar el decreto. Hoy aparece en el Diario Oficial el decreto que establece el regreso del servicio de trenes modernos de pasajeros con la utilización de 17,484 kilómetros de vías férreas e instalaciones que fueron concesionadas para servicio de carga. Y ahora se van a utilizar también esas vías férreas para el servicio de trenes de pasajeros, lo cual incluye la operación en una primera etapa de las rutas México, Veracruz, Coatzacoalcos,
Aeropuerto Felipe Ángeles a Pachuca, México, Querétaro, León, Aguascalientes. La ruta Manzanillo, Colima, Guadalajara, Irapuato. La ruta México, San Luis Potosí, Monterrey, Nuevo Laredo. México, Querétaro, Guadalajara, Tepic, Mazatlán y Nogales, así como Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad Juárez, considerando también las estaciones que se encontraban en operación antes de 1995, cuando se suspendió el servicio de pasajeros. Esta decisión la tomamos porque los viajes en tren serán más económicos, cómodos, menos contaminantes, pues pueden electrificarse las vías. Es un transporte público más seguro y se incrementará la movilidad de la población desde las principales ciudades de México hasta la frontera norte. ¡Que viva la Revolución Mexicana! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Pues ahí está, el presidente hace el anuncio en un discurso de la Revolución Mexicana diciendo que se van a aperturar ya, vamos a llamarle, 17,484 kilómetros de vías férreas e instalaciones que fueron concesionadas para servicio de carga y que ahora se les van a utilizar como trenes de pasajeros. Es una decisión polémica porque obviamente hay que darle mantenimiento o literalmente cambiar desde cero muchas de las vías a las que no se les han dado mantenimiento. Ya lo platicábamos con Federico Taboada